¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buen Licenciado, día, qué gusto, buenos licenciado. días. Buenos Buenos días días, con todos. licenciado. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, que el clima está bastante fuerte, especialmente aquí en Quito, el clima está muy frío, ¿no? Para salir a trabajar, obviamente, pues tenemos que salir bien abrigados, con bufanditas, con guantes y sobre todo, pues, por favor, en ese caso, consumir vitamina C, ¿no? Recuerden que con el clima, obviamente, pueden aparecer las enfermedades, ¿sí? Y tenemos que cuidar. Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos en este caso de tener los documentos al día, pensiones al día, para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, la anterior semana nosotros estábamos revisando directamente acerca de la etapa de Andaluz, ¿no? Que prácticamente fue una etapa en donde el Emirato, en donde prácticamente el territorio de España llegó a pertenecer pues a los musulmanes, ¿no? Y eventualmente pues fundaron algunas obras de arquitectura, hablando directamente de algunas mezquitas y sobre todo expandiéndose pues por toda Europa, ¿no? Sin embargo, el día de hoy vamos a estudiar un poquito acerca del arte, en este caso, que los musulmanes prácticamente empezaron pues a compartir con todo el mundo, ¿no? Como ustedes saben, al igual que el cristianismo, empezaron pues a fomentar lo que es un estricto trabajo sobre las obras de arte, ¿no? Que estaban directamente inspiradas pues en diferentes escuelas, ¿no? El caso de las escuelas árabes, el caso de las escuelas persas y de la escuela turca como tal, ¿no? Que eran las más representativas directamente del arte islámico, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor? Encantado, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Pintura, escultura y artes suntuarias. Las artes figurativas en el Islam nunca tuvieron un gran desarrollo, más por perjuicios sociales y que por una prohibición expresa del Corán, por una prohibición expresa del Corán. Lo que el Corán condena es la idolatría, no la representación figurativa. Esto quiere decir que hay una escasez real de pintura y escultura, aunque no absoluta. No obstante, en épocas rigoristas, anicónicas, sí se lanzaron futuas de prohibición de pintor seres vivos. Hoy en día la mayoría de los musulmanes no las tiene en cuenta. Lo que sí ha respetado es el tabú de pintar la cara de Mahoma y en compañeros de los y sus compañeros de los primeros tiempos. En pintura hay que descartar, hay que destacar la miniatura persa, que al igual que la de los cristianos, decora libros, el Corán, libros de literatura y científicos. Los motivos son tanto religiosos como los de la vida palaciega y sus placeres. Es la mayor fuente de imágenes figurativas del Islam que tenemos. Su época es el esplendor, son del siglo X y XI. En la miniatura distinguimos tres escuelas: la árabe, la persa y la turca. La escuela árabe aparece en el siglo XII en torno a Irak. Nos proporciona un testimonio acerca de las costumbres de la época. Destacan obras como Autómata de Al-Jazrisi, obras de medicina atribuidas al Galeno o Dioscórides, entre paréntesis la materia medicina. El libro de la tabulación Calila de Nina, y libros de aventuras, pero sobresale el libro de arte veterinario. La escuela persa surge a partir del siglo XIV y viene la influencia oriental sobre China. Destacan Bestinario de IBN Bajista, el libro de los reyes y el tratado de anatomía de las constelaciones. En el siglo XVI se conoce la figura de Besad, que crea la escuela besadonia, famosa por sus obras de género
y retratos. La tercera, la escuela turca, que a partir del siglo XIII, la obra más representativa del libro del saber de los aparatos mecánicos. Excelente, Víctor Hugo. Muchísimas gracias. Hasta ahí nada más. 10. Ahora, si nosotros hablamos directamente de las artes figurativas del Islam, ¿no? Si bien es cierto, podemos mencionar que las escuelas que estaban más importantes para aquel entonces realmente era la persa, la turca y la árabe, que ya vamos a revisarla, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, dentro del Corán, el expresar directamente lo que es la funcionalidad del arte, la funcionalidad de la religión, prácticamente era una expresión bastante limitada, ¿no? Porque dentro del Corán existía pues una normativa que prohibía directamente lo que era la creación de estas obras de arte, porque cada una de ellas representaba pues una actividad, ¿no? Si recordamos un poquito, prácticamente Mahoma, en este caso, y los primeros apóstoles, siempre fueron caracterizados por ser los únicos que tenían que ser representados, ¿no? Entonces, ellos directamente prohibían lo que era la idolatría. ¿Qué será la idolatría? Listen, buenos días. Buenos días. La idolatría es adorar, adorar a a algo, bueno, en este caso, como habla de religión, sería adorar a una imagen que represente, por ejemplo, una imagen de María, de la Virgen María, o de algún santo. Ya, muy bien, excelente, Es ¿no? la práctica Entonces, religiosa eso. en la que se rinde culto a un ídolo. Excelente, también lo podemos determinar de esa manera. Muy bien. La idolatría prácticamente es eso, ¿no? Es adorar lo que representan las imágenes como tal, ¿no? Y dentro del islamismo, dentro de ellos prácticamente establece de que el Corán, sí, menciona que condena este tipo de actividades. Por ende, las representaciones, sí, de las primeras que existieron, solamente estaban Mahoma y los profetas, nada más. E inclusive pues llegaron a un momento a discutir si deberían dibujar directamente a los profetas y solamente a Mahoma como tal, ¿no? Si bien es cierto directamente, aquí también podemos destacar otra característica del arte musulmán, es la miniatura persa, ¿no? Que igual directamente con los libros cristianos de Corán, ¿sí? Tratan directamente de hablar de los placeres de la vida, hablan directamente de una vida bastante lujosa, ¿sí? Y dentro de esa miniatura expresan lo que es las personas que tenían más recursos, es decir, que tenían más dinero, ¿no? Recordemos que prácticamente la miniatura era una decoración directa que existía dentro de los libros como tal, ¿no? Y estos se fortalecieron en el siglo XI y en el siglo X como tal. Ahora, nosotros también podemos mencionar que en la miniatura se distinguía tres escuelas: la árabe, la persa y la turca como tal, ¿no? La escuela árabe aparece en el siglo XII, ¿sí? En torno a Irak. Nos proporciona un testimonio acerca de las costumbres de la época. Destacan obras de los autómatas al-Jaziri, ¿no? Obras de medicina, a Galeno, Dióqueris. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no? Que dentro del arte islámico, prácticamente se fundamentaba en el conocimiento como tal, ¿no? Y de ahí, obviamente, la creación de los libros acerca de la medicina, acerca de fábulas, acerca de libros de aventura, y sobre todo, pues, cuidado, pues, a los animales, ¿no? Y aparece también el arte veterinario. Entonces, miren, prácticamente el tener lo que era una participación directa de esas escuelas estaban enfocadas al conocimiento, ¿no? Y en la escuela persa, directamente del siglo XIV, tuvo lo que es una influencia directamente de China como tal, ¿no? Y aquí destaca el Bestiario de Jin Kashin, el libro de Reyes, el Tratado de Anatomía de las Constelaciones, ¿sí? Aquí directamente en el siglo XVI aparece Betzad y da lo que es el origen a la escuela betzadiana, ¿no? Famosa directamente por las obras del género, de retratos como tal. Si bien es cierto, aquí podemos mencionar, ¿no? Que como los persas, ustedes recuerdan, en su momento eran una cultura bastante grande, bastante extensa, llegaron a tener pues serios conocimientos acerca de los territorios o los sitios directamente donde ellos llegaban, ¿no? Y obviamente pues se basaron
en la enseñanza directa de los árabes, ¿sí? De los musulmanes, y sobre todo la influencia directamente de algunos territorios en China como tal, ¿no? Y las obras directamente de los aparatos mecánicos fue gracias directamente a eso, ¿no? A la expansión del comercio y obviamente pues lograron apropiar el conocimiento de cada territorio, ¿no? Ahora, y dentro de la decoración islámica destacamos lo que son los colores planos, las líneas negras, ¿no? Y la epigrafía. ¿Qué será la epigrafía? 10 en este momento. ¿Qué será la epigrafía? Ciencia la que estudia las descripciones o los escritos antiguos, grabados. Excelente, muy bien, 10. En donde prácticamente en la mayoría de estos trabajos de las obras de arquitectura estaban siempre lo que eran escritos, ¿no? O frases del Corán como tal, ¿sí? Muy bien. La escultura, ¿me ayuda por favor la señorita Dalila, por favor? Ya le dicen la escultura. La escultura es aún más escasa. Se reduce a las artes menores: cerámica, vidrio, marfil, cofres, etcétera. Sin embargo, existen relieves con motivos geométricos y caligrafía en puertas y paredes. Este tipo de representaciones encuentra su ámbito en la élite social islámica, que gusta del lujo. Escultura como la del patio de los leones en Al- en la Alhambra de Granada es extraordinaria. La cerámica comienza en el periodo abasí. El principal centro productor es la ciudad turca de Esmira, en la que se fabricaron los primeros azulejos decorados. En marfil destacan olifantes, los olifantes, cuerno de marfil, de carácter decorativo y finamente labrados. En la fabricación de vidrio aparecen nuevas técnicas como el soplado, y el vidrio pintado. La madera se trabajó con mayor profusión, ya que las obras estaban destinadas a la talla de, de alminares, tribunas, mirabes, armarios, y recubrimiento interior de cubiertas. Entre los metales sobresale el bronce, en el que aparecen motivos animales. Servían como objetos de vajilla o de uso religioso, pero lo más representativo es el desarrollo de los tejidos. Utilizan todo tipo de telas, pero gustan sobre todo la seda y las alfombras y tapices. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La escultura, ¿no? Prácticamente era bastante limitada, ¿no? Dentro del arte musulmán. Recuerden que la mayoría de las obras de arte de los musulmanes están aprobadas de cierta manera por el Corán, ¿no? Y existían obras que de igual manera no contaban con esa aprobación y pues tenían a desaparecer, ¿no? Y un caso de estos fue de la escultura de los musulmanes que eran bastante limitadas, ¿no? Y ahora directamente podemos mencionar que el trabajo que más realizaban era en cerámica, en vidrio, en marfil y en cofres como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues existían lo que eran las rayas geométricas, la caligrafía, es decir, escribir lo que son frases del Corán dentro de estas obras de arte, tanto en puertas, en paredes, hablando de techos también, ¿no? Si bien es cierto, pues podemos detallar que una de las construcciones más importantes que los islámicos en este caso han dejado hasta el día de hoy es el patio de leones de Alhambra de Granada, ¿no?
y es pues una construcción arquitectónica bastante grande y bastante hermosa, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente eran utilizados con materiales importantes, ¿no? El caso del oro, de la plata y colores representativos, ¿sí? En cerámica también podemos mencionar que se desarrolló durante la dinastía Abbasí, ¿sí? Aquí directamente podemos destacar que la ciudad turca de Esmira fabricaron los primeros azulejos decorados. Ahora, ¿qué serán los azulejos? ¿Hemos conocido, hemos visto alguna vez? ¿Los azulejos son la cerámica? Ya, muy bien. Los azulejos, ¿sí? Busquémoslos, por favor, en internet, ¿no? Y obviamente lo vamos a conocer un poquito. Azulejo ladrillo es una pieza alfarera de cerámica. Excelente, muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, miren, estas piedras, estas formas de la cerámica, en trabajarlas, tienen estos colores, ¿sí? Y de eso directamente es conocido con el nombre de azulejo. Sí, esto también lo podemos encontrar directamente en el baño o directamente podemos encontrarlo en lo que es en la sala. Bueno, ya depende directamente cómo lo tenemos en nuestro hogar, ¿no? Pero prácticamente estos eran los azulejos para las decoraciones, ¿no? Muy bien. Si bien es cierto, pues aquí destacamos lo que eran los olifantes, ¿sí? Vamos a verificar, ¿no? Que prácticamente eran, ¿ya? El trabajo de un marfil, ¿sí? El marfil, generalmente, ¿dónde lo sacamos el marfil? De los Los colmillos elefantes. del elefante. Ya, muy bien, excelente, de los colmillos del elefante, ¿no? Por ejemplo, este aquí es un elefante. Sí, miren. Y obviamente pues sacaban de los colmillos del elefante y eventualmente pues eran trabajados en obras de arte, ¿no? Si bien es cierto, esa partecita de aquí prácticamente estaba todo inscrito por la caligrafía de los musulmanes como tal, ¿no? Muy bien. Hablamos también de la fabricación de vidrio, ¿sí? Como el vidrio soplado, el vidrio pintado como tal, ¿no? La madera se trabajó con mayor detalle, ¿sí? Y directamente podemos destacar, ¿no? Algunos trabajos como los alminares, tribunas, mirables, armarios y recubierto interior de recubiertas, ¿no? Por ejemplo, algo similar a esto nosotros tenemos en nuestra casa, donde generalmente guardamos nuestra ropa. ¿Dónde será? El closet del armario. El armario, excelente, ¿no? Y ese trabajo directamente en madera fue una enseñanza también de los musulmanes como tal, ¿no? Hoy en día nosotros también tenemos lo que son vidrios de diferentes colores, obviamente los tenemos en casa, los podemos ver afuera, ¿sí? Y que prácticamente es una enseñanza que los musulmanes también nos mencionaron, ¿no? Ahora, el trabajo en los metales sobresale lo que era el bronce, aparecen motivos animales, es decir, aparece una representación un poco acerca de los animales, ¿no? Servían como objetos de vajilla, de uso religioso, pero lo más representativo es el desarrollo de los tejidos, ¿no? Recordemos directamente que la característica fundamental de los pueblos árabes era el trabajo en las telas, ¿sí? ¿Sí? Y sobre todo, pues, en el desarrollo de las alfombras y los tapices como tal. Por ejemplo, nosotros en casa tenemos alfombras. Sí, Licen. Sí, Ya, muy bien. ¿Cuántos años hemos tenido las alfombras? La más que nos ha durado. mm, 2 años. Ya, muy bien. 2 años. Muy poquito. Sí. ¿Cuántos años más por ahí? Licen, yo tengo una que compré hace, ya tendrá unos 4 años, sí. Casi 4 años. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros observamos lo que son telas, ya,
en el caso de, para colocar en los pisos, no tienen lo que son colores llamativos, las formas de decoración son bastante bonitas y obviamente en este caso las utilizamos en nuestro hogar, ¿no? Y en el caso de desarrollar tela, la seda, prácticamente era una virtud que los musulmanes no tienen hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, arquitectura, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, por favor? La señorita Sandra Puertes, por favor. Arquitectura. Ya dice. La arquitectura es la representación artística por excelencia del Islam. Goza de una notable uniformidad a pesar de la variedad de influencias que recibe, e incluso a lo largo del tiempo. Los musulmanes adoptan todos esos elementos de forma creativa según sus necesidades y su concepción del mundo. Lo más destacado es la exuberancia decorativa, geométrica, epigráfica y vegetal de la cería y mocárabes. Las almohadas utilizan los almohades utilizan los paños de ceja, una retícula de rombos de trazos lobulados o mixitelenios. Ya, todo el espacio se decora debido al horror vacui. Es una decoración notablemente abstracta. La celosía se utilizará para cerrar vanos. Las construcciones son de escasa altura y de gran perfección en matemática. Predominan en los volúmenes cúbicos y geométricos, entre los que destacan las cúpulas. Utiliza todo tipo de materiales, pero en general usa poco la piedra, salvo en Egipto y Córdoba, y prefiere la mampostería y el recubrimiento con yeso. Como soportes utiliza tanto el pilar como la columna. Son delgados, bajos y de poco peso. Las columnas están coronadas por capiteles con decoración geométrica, que pueden ser novedosos, como el capitel nazarita, el capitel del avispero o el orden corintio estilizado, que se convierte en el capitel islámico. Usa todo tipo de arcos, pero prefiere y perfecciona el arco de herradura y el peraltado. Frecuentemente los arcos están lobulados. Encontramos arcos de herradura apuntados maxtilineos, etc. Están decorados con maracabes, festoneados o engralados. También existen arcos entrelazados y superpuestos. Las cubiertas son de poco peso, frecuentemente de madera y plana. También hay bóvedas y cúpulas. Utilizan la bóveda de cañón y de arista, pero también la gallonada y la esquifada. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien, la arquitectura, ¿no? Si bien es cierto, pues aquí logramos destacar lo que es el gran avance, ¿ya? De los musulmanes, ¿no? Aquí sí, directamente ellos expresaban lo que es a detalle, lo que era tanto la expresión religiosa como las obras de arquitectura, ¿no? Aquí podemos detallar directamente los trabajos creativos en donde detallan lo que son figuras decorativas. Hablamos también de la lacería, de los mocábares que le conocemos, ¿no? Que prácticamente eran adornos dentro de los sitios más importantes de los musulmanes, ¿no? Hablando de las mezquitas, ¿sí? Hablando directamente de la decoración con vidrio, hablamos también de la decoración con materiales preciosos, ¿no? Y sobre todo directamente de si es decorado todo, ¿sí? ¿Qué es el horror vacui? ¿Hemos escuchado alguna vez? No, licenciado, no he escuchado. Excelente, muy bien. El horror vacui que prácticamente practicaban los musulmanes era la forma de decorar todas las obras de arte sin dejar ningún espacio.
Entonces, por ejemplo, si existía lo que era una obra de arte, digamos un retrato, todo el espacio dentro del retrato tenía que ser ocupado. Sí, por ende, no debía existir lo que era un espacio en blanco, o sea, todo tenía que ser decorado. Y de esa manera, de igual manera, en este caso, en el caso de la arquitectura, cuando desarrollaron en las mezquitas, hablando de las iglesias, hablando directamente de los palacios, todo era estrictamente decorado como tal, ¿no? Hablamos directamente acerca de los volúmenes cúbicos, geométricos, y sobre todo también detallamos lo que son las cúpulas como tal, ¿no? Si bien es cierto, estos tipos de materiales prácticamente los revisamos aquí, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una cúpula, cúpulas pequeñitas, aquí tenemos lo que son las columnas, ¿sí? Los arcos de herradura que se le conoce, ¿no? Miren, aquí directamente podemos determinar los colores más representativos de los islámicos dentro de las mezquitas, ¿no? ¿Qué tipo de colores podemos encontrar aquí? El rojo, el amarillo, el azul, Colores Ya, verde. vivos. excelente. Pero miren, ¿cuál es la situación acá? Todo está decorado. ¿Observamos tal vez algún espacio vacío sin decoración? No, No, todo está pilares. listo. Excelente, Todo. muy bien. Aquí tenemos lo que es un vidrio, que tenemos algunos colores más. Aquí tenemos el trabajo directamente en las alfombras, colores representativos. Aquí directamente si existieran lo que eran pinturas o cuadros, tendrían que ser cubiertas por los materiales preciosos, ¿no? Entonces, miren, todo era en este caso detallado y representado, ¿no? Aquí tenemos las representaciones cúbicas, geométricas, y en algunos casos y en algunas columnas podemos detallar lo que es la caligrafía, ¿no? Islámica. Y dentro de lo visto, dentro de la observación, podemos detallar que es un ambiente bastante decorativo y es bastante bonito de observarlo, ¿no? Aquí tenemos por fuera, obviamente, las cúpulas, las mezquitas, y también podemos detallar lo que es el Palacio de Leones de Alhambra, ¿no? Prácticamente los musulmanes aquí detallaban lo que era el uso de las piletas, ¿sí? O el uso directamente de pequeñas fuentes de agua, ¿no? Que para ellos también el agua era una representación directa de Alá, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos las cúpulas, tenemos las columnas como tal, ¿no? Aquí tenemos lo que son los arcos de herradura, ¿sí? Entre los más representativos, ¿no? Aquí también podemos detallar lo que es el trabajo directamente en el capitel, ¿sí? En el capitel islámico, que prácticamente eran obras dentro de esto, ¿no? Si bien es cierto, en Al-Ándalus prácticamente se desarrollaron todas estas instrumentos arquitectónicos, ¿no? Obviamente el trabajo en la madera, el trabajo directamente en las bóvedas, en las cúpulas, y también hablamos directamente lo que es, se detalla lo que es la bóveda de cañón. ¿Qué es la bóveda de cañón? Prácticamente era una bóveda en donde el califa, ¿sí? Prácticamente guardaba los objetos más representativos de ellos, ¿no? Miren, si bien es cierto, aquí en el patio de Leones también podemos detallar que es sumamente hermoso el trabajo directamente por dentro, en la madera, en la utilización del vidrio, en la utilización de piedras preciosas, prácticamente están detallados en las mezquitas como tal, ¿no? Ahora, vamos a detallar directamente algunas características dentro de la construcción, es decir, dentro de las obras de arquitectura, ¿sí? ¿Me ayuda en la lectura, por favor, el señor o la señorita? La señorita Ana Cecilia, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Ana Cecilia, me regala un segundito. ¿No? Excelente, signota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Ramón Tenelema? ¿Estamos ahí? No podía activar el micrófono y voy a leer yo mismo, por favor. Buenos días. Listo, muy bien, excelente. Tipologías de edificios. Ya. Tipologías de edificios. En el siglo XII, por influencia turca, se iniciaba la tradición de los musulmanes. No puedo ver. Ya.
Se traducía los de mausoleos. También el patio cuadrada y abierto con un cápulo poseen una cámara por el sarcófaga, por otro para orar. Junto al mezquita se encuentra la madrasa o escuela cerámica, que consta de un patio central al que dan las celdas de los estudiantes y una sala rectangular grande llamada al cual también se construyeron fondas de viajeros con un patio alrededor del cual se organizan las dependencias. Las fondas fundamentales en las travesías del desierto constan de un gran espacio amurallado, con un patio interior, galerías, establos, almacén. Los altarazanas son el lugar donde se construyeron los bosques, por los que requieren grandes espacios próximos al mar. Se trata de una gran nave cubierta con madera. Los baños hamán imitan las termas romanas que tienen las mismas estructuras. Piscinas de agua caliente, fría y templada. Están ricamente decoradas y cubiertas por una cúpula colada para que entre la luz. Entre los edificios civiles destacados del palacio, individuos de 3 partes, cada una de una fundación diferente y estructurada alrededor de un patio. La mesuar edificada de administración de justicia y las audiencias. El Acat y el Arash de la sala del tronco. La salamil del reservado a las ceremonias importantes. Es la parte pública de la casa y el harén son las habitaciones privadas de las mujeres. Aquí se encuentran los jardines y los baños. La Excelente, vivienda. señorita. Hasta ahí nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Nos hemos comido algunas palabritas de el trono, por favor. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no?, que dentro de los edificios más representativos prácticamente estaban las mezquitas, ¿no? Y la mezquita directamente también podemos mencionar de que contaban con los mausoleos, ¿sí? Hablamos también de la cámara para el sarcófago, que prácticamente oraba el califa de esta manera, ¿no? Si bien es cierto, podemos detallar directamente de que existían lo que eran departamentos, en este caso, que eran determinados para ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del patio central directamente de la mezquita, hablamos también de la celda de los estudiantes, ¿sí?, llamada Al-Quad, y obviamente pues en un sitio donde estaban también atendidos los viajeros como tal, ¿no? Las ataranzas que prácticamente se construyeron en los buques, ¿sí?, por decirlo así, que existían dentro de la mezquita como tal, ¿no? Y obviamente pues eso era habitable cuando directamente existían las rutas de navegación y obviamente pues las utilizaban, ¿no? Aquí podemos determinar que las construcciones directamente de los baños, ¿sí?, cuando nosotros tenemos en nuestra casa agua caliente, agua fría, agua templada, prácticamente fue una enseñanza de los musulmanes como tal, ¿no? Aquí obviamente resaltamos la cúpula, hablamos también de la nave cubierta en madera, ¿sí?, que prácticamente eran formas o departamentos dentro de la mezquita que cumplían diferentes funciones, ¿no? Aquí hablamos también del Mexuar, que prácticamente era un edificio en donde se controlaban temas de justicia, de audiencia y sobre todo pues estaba representado por colores preciosos, por materiales directamente que representaban colores vivos y la epigrafía siempre estaba bien determinada, ¿no? Aquí directamente podemos determinar algunas de las características islámicas que propiamente apropiaron de otras culturas, ¿no? Muy bien. Del mundo romano, el uso de las columnas, del arco de medio punto y de las bóvedas bicolores. Entonces, eso prácticamente aprendieron de los romanos. Otra característica más que adoptaron fue que las tipologías de arco polibulados y apuntalados. Miren, por ejemplo, esta
esta imagen dentro de los arcos, también lograron desarrollar los musulmanes dentro de las mezquitas, ¿no? Del arte bizantino adaptaron las cúpulas, las bóvedas para cubrir los edificios como tal, ¿no? Si nosotros podemos observar un poquito en las iglesias del centro histórico, la mayoría de ellas cuentan con las cúpulas como tal, ¿no? Y las cúpulas directamente es una enseñanza de los musulmanes, ¿no? Del arte visigodo español adoptaron el arco de herradura, por ejemplo, este arco de aquí. Sí, excelente. Y al día de hoy, pues, las obras de arte de los musulmanes son bastante llamativas, son bastante decoradas y sobre todo, pues, son bastante hermosas, ¿no? Tanto así que el Patio de Leones de la Alhambra, en algún momento en el caso, también fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Finalizando clases el día de hoy, yo les voy a enviar una pequeña lección al grupo de WhatsApp, por favor, para que lo puedan trabajar y van a enviar directamente esta actividad hasta el próximo viernes, ¿no? Y como ustedes saben, la otra semana es el Día del Trabajador, pues, y de mi parte hacia ustedes, feliz día a todos, ¿no? Cuídense mucho, pasen un bonito día, que Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el día domingo. Igual, licenciado, Yes. feliz día para usted y para todos. Muchas gracias, Listen. Hasta luego. Muchísimas gracias, cuídense mucho.